Encantado de saludarles. Mi ponencia va a versar sobre la orden de predicadores y la tradición cultural de las coplas de los rosarios de la aurora en la España de la modernidad. Desde finales del siglo XVII hay una rica y numerosa literatura popular derivada del fenómeno de los rosarios públicos o de la aurora, auspiciado por misioneros de la Orden de Predicadores y otras congregaciones, y supone una extraordinaria manifestación de la religiosidad popular dominicana. Las coplas de la aurora constituyen un patrimonio cultural donde se mezcla la teología culta con la popular, la catequesis misional y la devoción, a veces ingenua, de los fieles. La ponencia, entonces, quiere establecer una clasificación de estas coplas y un análisis histórico, literario, teológico, de la más representativa de toda la geografía nacional. Empezamos explicando un poco que el Rosario de la Aurora es una de las manifestaciones más importantes de la devoción del Rosario en España. Surge en Sevilla en 1690 junto a los cortejos que salían por la tarde y por las noches, y alcanzó su máximo apogeo en los siglos XVIII y XIX, sobre todo en el ámbito rural, al cuidado de congregaciones y hermandades denominadas de la aurora, y que tenían como sede fundamentalmente capillas o ermitas, ya que debido a la hora en que salían los cortejos, las parroquias pues estaban cerradas. En ese aspecto tuvo desde el principio un cierto carácter marginal respecto a la religiosidad oficial. Esta circunstancia marcaba una cierta dualidad entre ambas sedes y ambas religiosidades y no poca competencia, lo que molestaba sobremanera sobre todo al clero secular, ya que era normalmente el regular, entre ellos dominicos, las que favorecían estos rosarios. Entonces, pues era un problema por el tema, por ejemplo, de la recolección de limosna, y por esa razón, fundamentalmente, pues estaban, digamos, en ermitas alejadas del centro. En esa iniciativa sevillana que hemos comentado, y que se extenderá rápidamente por toda España, hay que destacar, en primer lugar, a Fray Pedro de Santa María y Ulloa, dominico gallego, que estuvo en Sevilla durante 3 años y fue realmente el gran inspirador de esta devoción. Y junto a él, a Fray Pedro Posadas, en Córdoba, a Fray Pedro Vázquez Tinoco, en Extremadura y Sevilla, y ya en el ámbito aragonés, Fray Antonio Garcés. Pero también hay que destacar a los laicos dominicos del convento de San Pablo de Sevilla, que fueron los primeros en sacar un rosario precisamente a esta hora, a la aurora. Y también, por ejemplo, los laicos, la tercera orden, que radicaba en Écija. Pasando ya a lo que son las coplas del rosario, tendríamos que decir que existe una gran tradición en toda España. Y podemos también decir que a finales ya del siglo XVII se populariza y canoniza la característica copla de 7 versos formada por una cuarteta, cuyos versos primero y tercero son decasílabos, y el segundo y cuarto asonantados dodecasílabos. Y enlazando por la cuarteta había un estribillo o saetilla de 3 versos, el primero de 6 sílabas, el segundo de 10 y el tercero de 12, asonantados igualmente con el último de la cuarteta, el primero y tercero de este. Realmente el tema de la autoría de las coplas es complicado, porque la mayoría pues no se firmaba. En la época clásica, en los siglos XVII y XVIII, se conservan algunos repertorios, pero la mayoría son refundaciones de otros que se editan posteriormente ya en el siglo XIX y en el siglo XX, donde sí efectivamente aparecen ya algunos autores.
Conocemos muy pocos, por ejemplo, a José Gómez Quintanilla, que era un laico dominico de Écija, de quien son una de las primeras coplas conocidas, o también a Cristóbal de Aguilar, otro laico cofrade del Rosario en Córdoba, Argentina. Otro problema que tenemos con las coplas es que es difícil encontrar el tenor original, porque al transmitirse básicamente de manera oral, muchas coplas son alteradas en su tenor, hasta el punto que se hacen incomprensibles y hemos de recurrir a repertorios presuntamente antiguos. Me gustaría empezar, porque no solo va a ser hablar, comentarles algunas de las principales, o que oigan ustedes algunas de las principales coplas. Por ejemplo, la primera, que es de Aracena y que recoge una antiquísima tradición que explica perfectamente lo que era un rosario de la aurora y cómo efectivamente estaba dedicado sobre todo a las personas con menos recursos de las localidades. Y la introducción de una trompeta que no es ni mucho menos lo usual, pero me gustaría que se fijaran ustedes en el tenor. Esto sería, por ejemplo, una copla que llamamos de invitación, de campanilleros o de auroros, porque tenían la misión de anunciar el cortejo del Rosario. Salían en torno a las 3 de la mañana, iban por las calles con unas campanillas y algunos otros instrumentos, y iban cantando este tipo de coplas, invitando a la gente a que viniera. Por ejemplo, esta tonada es pues realmente una de las más significativas. Pero existe, por ejemplo, otra, que es quizás la más conocida, que es la de Priego, que es una tonalidad, un tono mucho más rápido en estas coplas, digamos, de campanilleros o auroros. Verso corto. Y ahí acabaría. Por ejemplo, es en Extremadura, en Zarza Capilla, y está dedicado en este caso a San Bartolomé, pero digo por la tonada, que es diferente.
Vamos a ver ahora las coplas de lo denominado de los misterios. Bien, pues vamos... Esta es una señora que se llama Raquel, del Viso del Alcor, provincia de Sevilla, que nos va a cantar el primer misterio glorioso. Entonces, esto se hacía durante el recorrido del Rosario, lógicamente. Enviado por Dios desde el cielo, desciende a la Virgen el ángel Gabriel, a anunciarle que madre sería del Dios de sus padres, del Dios de Israel, y ella se ve en sus puras y augustas entrañas el verbo del Padre visto y humano ser. Y ya por último les voy a mostrar el gran tercero, el tercer grupo de coplas, que serían las coplas de ánimas. Se desarrollaban en los llamados rosarios de ánimas, que tenían lugar los primeros días del mes de noviembre. Esto está cantado por el coro de campanilleros de Castilleja de la Cuesta. Es decir, los miembros del cortejo se ponen en lugar de las ánimas y piden a la gente limosna para la misa de sufragio. Bien, podríamos efectivamente explicar muchas más, pero digamos que esos son los tres grandes tipos de coplas con los que nos encontramos a lo largo de toda la geografía nacional, aunque los datos que hayamos visto, las coplas que hayamos visto, han sido en el sur. Bien, espero que esta ponencia le haya resultado de interés. Muchas gracias.